El mundo cambió. Nosotros también. Uniendo experiencia e innovación, garantizamos que una empresa histórica continúe haciendo historia. Expreso Alberino evoluciona para que tu elección de siempre sea mejor que nunca. En nuestra hoja de ruta contamos con una renovación integral del servicio, sistema de desinfección UV y transformación digital, para que llegar sea fácil y seguro. Nuestro origen es familiar y sin importar el destino, esa es la esencia que continúa al volante. Porque crecer no es cambiar, es potenciar lo que ya era bueno. Llevabas tiempo esperando y ya era hora que lleguemos. Expreso Alberino. En Mar de Cobo te espera Hotel Restaurante El Oasis. Amplias habitaciones con todos los servicios incluidos. Además de una carta exquisita para disfrutar en nuestro restaurante. Vení y disfrutá de una estadía única. Encontrarnos en Avenida Manuel Cobo 44, Mar de Cobo. Por reservas, llámanos al 0223 5844 002 o 2236 820189. Visítanos en nuestra página web www.hosteriaoasis.com. Escriben con letras de fuego, al viento las chispas que van, las brisas que doblan los pasos, envuelven con otro cantar, los jugos del mismo de arado se mezclan con este cantor y el sueño que alienta. Vamos a cerrar este programa con nuestro homenaje al Papa Francisco, a nuestro queridísimo Jorge Bergoglio. Y la verdad que lo busqué y gracias a Dios Diego Barovero pudo venir, nuestro escritor, historiador, profesor, pero sé que sos un estudioso de todo lo que fue Jorge Bergoglio y como nosotros lo conocimos aquí como cardenal, vos lo conociste como arzobispo. ¿Qué sentiste cuando te enteraste de la muerte de Jorge Bergoglio? Es muy difícil resumir en palabras lo que se vive en estas horas, la sensación de pérdida, porque lo habíamos incorporado, era parte de nuestra vida para quienes trabajamos y vivimos por la zona del microcentro, el casco histórico, viajar con él en subterráneo, haber compartido alguna misa en los tiempos de arzobispo de Buenos Aires, escucharlo predicar, encontrárselo con el lustrabotas de la esquina de Sí. Bolívar e Hipólito Yrigoyen, que era algo común, donde compraba además el diario y siempre algún libro. Pero la figura de Bergoglio es imposible de asumir y abordar si no se tienen las dos dimensiones de él. La dimensión religiosa, la del pastor, la del jefe de la Iglesia Católica, líder de 1.200 millones de católicos en todo el mundo, y la dimensión política. Una dimensión política que él ya tenía como arzobispo y como cardenal, porque era una figura y una voz buscada, respetada, escuchada, consultada, antes de ser papa. En el 2013, no sé si nos sorprendió es la palabra, pero nos conmovió la noticia de esa fumata blanca en la tercera o cuarta votación, que él ya había sido candidato y tuvo muchos votos en el cónclave tras la muerte de Juan Pablo II. Pero el que también había figurado en esa votación era nada menos que Ratzinger, que había sido el secretario, bueno, el hombre de la evangelización, el hombre del catecismo de Juan Pablo II. Y Bergoglio indicó que había que apoyar a Ratzinger y por cierto a Benedicto. Y después esa llegada de Bergoglio al papado nos conmovió a todos. Y te diría, para contener y sofrenar
nuestro tradicional narcisismo como argentinos, como porteños, nunca volvió a nuestra patria, a su ciudad, a su barrio. ¿Por qué no volvió a Flores? Yo creo, lo estamos viendo con el Papa muerto, él sabía que podía ser usada su figura a favor y en contra, en estos términos antinómicos en los que la sociedad ha elegido en estos últimos 20 años enfrentarse constantemente. Él ha tenido gestos verdaderamente envidiables, porque recibió a los 4 presidentes. Sí, claro. Estuvo con Cristina Fernández, estuvo con Mauricio Macri, recibió a Alberto Fernández y recibió a Javier Milei, que lo agredió verbalmente durante muchos años. Y acá me aparto un poquito, pero te digo completo lo que te había querido decir. Los argentinos, para sofrenar y controlar nuestro narcisismo, pensemos hoy cómo reaccionó el mundo ante la muerte de Francisco. Y nos vamos a dar cuenta de la real dimensión. Porque en el mundo del cristianismo, en el mundo de las iglesias que no son cristianas, pero que son las religiones tradicionales, el judaísmo, el islamismo, sin ir más lejos en las iglesias orientales, y en el mundo del agnosticismo y el ateísmo, me parece que conmovió porque su palabra y su voz en un mundo donde las injusticias se han normalizado, la prédica de Francisco, que no en vano eligió el nombre Francisco cuando salió electo en el conclave del 2013, también tenía que ver con un mensaje político y pastoral, doble dimensión, Sí, claro. pastoral, político, evangelizador e ideológico. Tomándome de lo que dijiste, me asombró la reacción de los americanos. Claro. Colombianos, ecuatorianos, brasileros, chilenos, se pusieron muy tristes con la pérdida de Francisco porque ellos tomaron dimensión de que era el Papa americano. Era el Papa americano. Y digo, el nosotros Papa del no fin to- del mundo, claro, dijo él. No la tomamos noche que habló. dimensión y éramos como, es argentino, era americano. O sea, iba en representación de todo un continente. Él decía que era el Papa No hay americano. duda de eso, no hay duda el Papa americano, y además era el Papa del tercer mundo. Él dijo, vengo del fin del mundo. Tenía razón, geopolíticamente hablando, geoestratégicamente, pero también sabía que la voz de América, del continente americano, de los obispos, de los pueblos americanos, era hora de que fuese escuchada en todo el mundo. Y lo logró, lo logró. No sabemos cómo va a salir, cómo va a continuar Sí, claro. el legado y la obra de lo que él dejó en estos 12 años de pontificado. Pero sabemos que va a ser inolvidable e indeleble su paso por la jefatura de la Iglesia Católica. Obra en la que potenció, a ver, dos más para resaltar, pero por ejemplo el rol de la mujer en la iglesia Absolutamente. y el rol que tenía el tema del ambiente también para el mundo. Es Digo, el primer papa que escribe una encíclica sobre la cuestión del ambiente, que habla de la casa común, nuestro planeta, de cuidar el ambiente, de cuidar nuestra tierra, cuidar los recursos naturales con los que Dios nos bendijo. En eso desarrolló ese doble mensaje que te digo, el pastoral y el político. Digo vos que lo conociste como arzobispo, yo he asistido cuando era también arzobispo en la catedral. Ese papa que uno no imaginaba en otros papas, el papa alegre, el que se podía poner a jugar con un perro en pleno Vaticano, el papa que se acercaba a la gente, digo, rompió con muchos más protocolos todavía, nos mostró un papa más humano. Mostró un papa una dimensión humana que él tenía como pastor. Él se tomaba el 70 e iba a la Villa 21, a la Villa de Barracas, a dar misa. Y lo hizo siempre y tuvo una actitud. Yo recuerdo haber compartido misas como arzobispo en Constitución denunciando la trata, la prostitución, Sí, claro. el tráfico de drogas. El coraje que él demostró también tiene que ver con el coraje que en otra época mucho más dura él también puso en juego como provincial de los jesuitas, a pesar de una insistente campaña de hace unos 15 años atrás, pretendía ponerlo en un rol lamentable y que además no era cierto. Él se jugó la vida por dos Sí, claro. hermanos de su misma congregación Sí, sí. jesuita, Yalix y Llorio. Era un hombre de una dimensión humana extraordinaria y tenía un carácter terrible también, porque solía enojarse. Sí, y tenía- no lo ocultaba además. No. Pero también tenía, bueno, el ser humano. Sí, claro. El ser humano en toda su dimensión, en toda Por su... eso digo, humanizó la síntesis. figura del papa absolutamente. Absolutamente. Si tuvieras que resumir
¿qué legado nos deja Francisco? Ya lo dejamos a Bergoglio. Francisco, ¿qué dirías? Yo creo que su mensaje político y religioso pastoral más importante es el que está relacionado con el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas de Jesús, cuando dice: bienaventurados los sedientos de justicia, porque serán saciados; bienaventurados los misericordiosos, porque encontrarán misericordia. Nos dio el ejemplo de la misericordia, que la iglesia tenía que tener piedad, que tenía que ser misericordiosa frente a los que no tenían, frente a los excluidos, frente a los desahuciados, a los que por una elección circunstancial que tenía que ver con su vida, con su sexualidad, él demostró que se podía ser jefe de la iglesia, conservador en lo doctrinario, pero claramente abierto en lo que tenía que ver con la humanidad. Diego, muchísimas gracias por estar acá, por dejarnos estas palabras y por este análisis tan lindo, que además ustedes van a poder leer. Si ponen Diego Barovero, hay escritos muy lindos de Diego sobre el Papa Francisco. Nosotros nos despedimos. Yo voy a pedir después que 2 videos hermosos. Uno es el que le hizo el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, que por supuesto el Papa era cuervo como yo, y es mi pequeñísimo homenaje porque él era muy futbolero. Y el otro, el que nos parece a todos que fue el más lindo homenaje, el de la AFA, porque nos emocionó muchísimo. Nos encontramos aquí el próximo viernes a las 18 horas en Argentinísima Satelital. Siempre cuervo. Jorge Bergoglio, el niño enamorado de San Lorenzo del 46, el que caminaba por Avenida La Plata hacia el viejo gasómetro. Siempre cuervo, también como sacerdote y como cardenal, cuando le concedió el sacramento de la confirmación a Ángel Correa en la capilla de Ciudad Deportiva. Socio y comprador de metros cuadrados para ayudar en la gesta incomparable de la Vuelta a Boedo. Cuando pasó a ser Francisco, cuando lo designaron Papa, le contó al mundo su amor por el ciclón de todas maneras posibles. Y que gane San Lorenzo. Se emocionó con cada visita azulgrana, tras ganar la Libertadores, con el amistoso en Roma y en la última, cuando se le pidió autorización para que el nuevo estadio en Boedo lleve su nombre. Saludo a los campeones de América, al equipo del San Lorenzo. Desde San Lorenzo, hoy al Papa Francisco le decimos adiós, gracias y hasta siempre. Que es parte de mi identidad cultural. Juntos por la eternidad. Francisco, qué jugador. De esos que nunca perdieron la fe. Son elegidos. Aparece uno cada muchos años. Pero este fue distinto. Porque entró cuando por primera vez pidieron el cambio. Sí, hubo humo blanco. Pero no vino a vender humo. Jugó como siempre se juega en el fin del mundo. Con sacrificio. Siempre con los mismos botines. Y con los pies en la calle. El último capitán de la iglesia fue argentino. Nunca hizo la individual. Predicó siempre el juego en equipo. ¿Te suena conocido? Si hay algo que tuvimos con Bergoglio, es un dios aparte. Hagan lío. Argentino tenía que ser. Dejó tirado cuanto protocolo se le cruzó. Pidió perdón por faltas que ni él cometió. Hizo bailar a muchos privilegiados, hasta quedarse sin aire. Fue ahí cuando el mundo entendió lo importante que es tener un capitán argentino, cuando lo que se necesita es coraje. Puede que creas, o no, pero créeme, este semillero le dio un papa al mundo. Y cada vez que festejemos un gol al cielo, lo vamos a hacer con honores, porque ahora también tendremos allá arriba al Papa del Bajo Flores.